Ok, nos habíamos quedado en la vuelta 22 y vamos a comenzar la 23, que son, subo con una cadena y son 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces, 3, 4 y nos va a dar un total de 30 puntos. Entonces, los tejo y regreso. 2, 3, 4 y la disminución. Ok, en la vuelta 24 vamos a hacer de la 24 a la 27 punto por punto. No hay pierde. 30 puntos en cada vuelta y subo cada vuelta con una cadena. Entonces, de la 24 a la 27 punto por punto, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 28 voy a hacer una cadena y hago 3 puntos bajos, 3, una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 1, 2, 3 y la disminución. En la vuelta 29 voy a hacer punto por punto. De la 29 a la 31 voy a hacer punto por punto. Dejen marco. Es que me pierdo. Cuando son todos del mismo color me voy perdiendo. Ok, entonces voy en la 29 a la 31, punto por punto. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok, ya hice la vuelta 31. Y entonces vamos a hacer la vuelta 32. Aquí vamos a unir. Voy a unir los brazos y entonces empiezo. Quito esto y empiezo una cadena y tejo 2 puntos bajos. Agarro el brazo, esto lo escondo y lo parto a la mitad. Lo agarro y voy a hacer 1, otra vez agarro otra vez, 2, 3, 4. ¿Ok? Vean. Entonces ahora tejo 8 puntos bajos. 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y agarro el otro brazo, lo parto a la mitad y empiezo. Ahí espérenme, que lo clave al revés. ¿Ok? Y va 1. Y van 2. 3 y 4. Y entonces tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. Va quedando. En la vuelta 33 voy a hacer esto. Subo con una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. 1, 2
y la disminución. Y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Sale? Entonces, los tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, sigo rellenando. Y de la vuelta 34 a la 36 es punto por punto. Son 18 puntos en cada vuelta. ¿Sale? Las tejo y regreso. Ahí está. Lo termino, relleno el muñeco y regreso. ¿Ok? Ok, ya quedó. Ya quedó el cuerpo. Entonces vamos a hacer esto. Voy a rematar. Y voy a rellenar. Y ahorita comenzamos la cabeza. Necesito que esté bien relleno para que no se doble la cabeza. Porque este va a ser para una niña pequeña. Entonces no le puedo poner soporte porque es muy peligroso. Cuando son amigurumis para bebés o para niños pequeñitos, prefiero quitar el soporte, la verdad. Por cualquier accidente que pudiera haber, prefiero que no tenga soporte y que aunque la cabecita se caiga un poco, es prevenir que lamentar, ¿sale? Entonces, lo dejo y ahorita regreso para hacer la cabeza. La cabeza, vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. Va 1, van 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y hago esto. Después, en la segunda vuelta voy a hacer 6 aumentos. Va a ser una cadena y hago un aumento por cada punto. ¿Ok? En cada punto hago un aumento y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena y voy a hacer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. Vamos a la vuelta 4. Voy a subir con una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento. 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ahí va el aumento. En la vuelta 5 voy a subir con una cadena y son 3 puntos bajos, 3 y un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. ¿Sale? Lo tejo y regreso. 1, 2, 3 y el aumento. En la vuelta 6 voy a subir con una cadena y hago 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. ¿Sale? Entonces, lo tejo y regreso. 2, 3, 4 y el aumento. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. Voy a mover los aumentos. Entonces ahorita ya son 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y el aumento.
Y entonces otra vez, 5 puntos bajos, un aumento, 5 veces, 3, 4, 5 y el aumento. Lo hago 5 veces y luego, como empecé con 3 puntos bajos, termino con 2 puntos bajos y hago, hacia completo el bloque de 5, ¿sale? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 a la 17 es punto por punto, no hay pierde. Punto por punto son 42 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. De la 8, ahí está, a la 17. ¿Sale? No, que sea a la 18. De la 8 a la 18, punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ya hice de la vuelta 8 a la 18. En la 19 voy a tejer el adorno. Va a ser, esperen, quito esto. Tejo 2 cadenas y tejo 2 puntos altos. Ajá. Y luego pongo un punto bajo. Vean, lo acuesto. Después vuelvo a hacer 2 cadenas, 2 puntos altos ahí mismo. Y me paso uno y acuesto a uno, ¿sí? Y hago un punto bajo. Así lo voy a hacer durante toda la vuelta. Lo tejo y regreso, ¿sí? 2 puntos altos ahí mismo donde puse el punto bajo. Me brinco uno y acuesto. Vean. Entonces, así lo hago y regreso. Ok. En el último, déjenme desbarato para explicarles. Vean. Donde empecé, ahí en la cadenita, hago un punto deslizado, ¿sí? Entonces, voy a hacer esto. Me voy a ir con un punto deslizado hacia la vuelta 19. Hacia la 18, perdónenme. Entonces, ya en la vuelta 18, sí. O espérenme, no, mejor rematamos, porque va a ser un enredijo. Voy a rematar. Y vamos a hacer una orejita. Es una cadena y al momento de hacerla jalo fuerte sin soltar estas 2 puntas y ya quedó. Vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí en la vuelta voy a agarrar la cadenita que está adentro y voy a hacer una cadena. Ay, espérenme. Una cadena. Espérenme, es que se enredó esto. Ok. Hago una cadena y hago ahí mismo un punto bajo. Entonces, agarro la cadenita de atrás y un punto bajo. Y un punto bajo en cada punto, ¿sí? Vean, clavo y saco. Clavo y saco, ¿sí? En todo alrededor. Entonces, lo tejo y regreso. Entonces, voy a hacer... Ay, perdón, es que está lloviendo. Entonces, hago punto por punto, clavo y saco, ¿sí? Clavo y saco el punto y vean, y va a quedar así. Entonces, vean, sé que suena complicado. Miren, en medio de esto saco un punto. Aquí está el suelo, el puntito,
Y luego aquí saco otro punto. Aquí está otro punto solo. Y así me voy, ¿sale? Punto por punto voy sacando y regreso. Más o menos salen 42 a 44 puntos, ¿sale? Entonces vamos a hacer esto. Subo con una cadena y en la otra vuelta, en la segunda vuelta de la base, voy a hacer 5 puntos bajos. 3, 4, 5 y una disminución. 5 puntos bajos, una disminución y regreso. 3, 4, 5 y la disminución. ¿Sí? Entonces lo tejo y regreso. Ok, ya quedó. Si les quedó 44, terminan con 2 disminuciones, ¿sí? Si les quedó 42, van a terminar con una disminución. Ahora, en la vuelta que sigue, en la 20, bueno, en este caso sería 22, vamos a hacer una cadena y hago 4 puntos bajos, 3, 4 y una disminución. 4 puntos bajos, una disminución y regreso, ¿ok? Y entonces quedaría más o menos, ahorita les digo cuando termine la vuelta, ¿sale? Pero 4 puntos, una disminución y regreso. Ok, miren, ya quedó. Si les, como hicieron una disminución, 2 disminuciones, si les quedó 44, les queda un punto suelto. Entonces no hay bronca, no se preocupen. Vamos bien. Si quedaron con 42, va a quedar exactito, ¿sale? ¿Por qué varía? Porque a veces uno agarra de más en las orillas. Entonces, no se fijen, si pueden centrar a que queden 42 puntos es mejor, pero si no, no se preocupen. Ok, en la vuelta 23, subo con una cadena y hago 3 puntos bajos. Una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos. ¿Sí? 2, 3 y la disminución. Entonces, lo tejo, vayan rellenando lo más que puedan para que quede durita la cabeza y regreso cuando termine la vuelta. Vean, se va cerrando, entonces ya va quedando bien. Esto va a quedar así, hacia abajo, ¿sale? Entonces lo hago y regreso. En la vuelta 24, que es la última, hago una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Sale? 2 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. Ok, ya quedó y vean, queda el tamaño de lo del cuello. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a dejar algo de estambre para coser al cuello, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hilvanar, espérenme, con la aguja de canevar. Y voy a pegar el cuello. Entonces, vean que donde terminaron quede en la parte de atrás. Entonces, así va. Así. Entonces, ¡ay! Voy a hacer punto por punto. Clavo aquí, clavo acá. Y así lo voy uniendo, ¿sale? Punto por punto voy uniendo
Agarro una cadenita, agarro la cadenita del cuello y lo voy uniendo. Así todo alrededor lo hago y regreso. No lo hago en cámara porque me resulta un poco incómodo. Como no puedo mover el celular, entonces por eso, ¿sale? Entonces lo hago y regreso. Ok, ya terminé el muñequito. Vean. Ya me falta pegarle los ojos y hacerle la carrillera y su bolsita. Entonces vamos a hacerlo con color negro, creo que es negro. Dejen checo la foto. Es café oscuro. Ok, primero voy a hacer, creo que la carita, o bueno, no, así. Voy a hacer lo de la mochilita que lleva aquí y es café oscuro. Ok, entonces vamos a hacer esto. Voy a hacer la bolsita, voy a hacer un anillo mágico y voy a hacer 2 cadenas o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a cerrar el círculo. Luego, segunda vuelta. Voy a hacer un aumento en cada punto. Y son 6 aumentos. Nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ahí está. En la vuelta 3 hago una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos. Sí, 18. Un punto, un aumento. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena y hago 5 puntos bajos. 3, 4, 5. Giro el tejido. Subo. Vueltas 5 a las 6. Es punto por punto. 5 puntos bajos en cada vuelta. Vean. Luego lo vuelvo a girar. Subo con una cadena y hago 5 puntos bajos. ¿Sí? Entonces, ya quedó la bolsita. Vean, se dobla hacia acá y ya queda. Entonces, vamos a hacer otra cosa. Voy a rematar la bolsa. Pero, y queda así. Ahora, vamos a hacer cadenas. Voy a hacer 40 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las hago y regreso. Miren, sí quedó. Fueron 40 cadenas. Y entonces, vamos a hacer 40 más 1. En la segunda cadena voy a hacer punto por punto. ¿Ok? Entonces, lo hacemos punto por punto y regreso. Son 40 puntos bajos. Vean. ¿Sale? Ok, ya las tejí. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a rematar. Sí, sí lo remato. Y voy a hacer esto. Voy a hacer un nudo con el hilito del inicio. Y voy a coser como hilvanado unas líneas blancas que son las cartucheras o cómo se dirá. Donde van las balas, creo. Pero lo voy a hacer en color blanco. Entonces, voy a cortar el estambre, lo ensarto. Ahí está.
Hago el nudo. Y voy a hacer esto. Lo agarro aquí. Y voy a hacer uno sí, uno no. Uno sí, uno no. ¿Sí? Brinco los puntos bajos. Pero no voy a jalar mucho para que se vea el hilo blanco. Ahí está. Miren, les tiro y vean cómo se ve. ¿Sí? Entonces, hago uno sí, uno no. Y así durante toda la hilera. ¿Sí? Ahí está. Entonces, lo termino y regreso. ¿Sale? Ok, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a cruzar la tirita así. ¿Ok? Ah, no, espérenme. Y es así, de este lado. Es que veo el revés y veo el... Oh, espérenme. Así. Y voy a ponerle silicón frío a la bolsita. Voy a esconder el hilo. Si ve que va bajando esto. Lo escondo. Ahí va. Y aquí. Y vuelvo a esconder. Entonces, estos dos hilos van a ir aquí en medio. Y voy a pegar, voy a poner silicón en donde está el cuadrito, el que hicimos de 5 puntos. Y le voy a calcular aquí abajo. ¿Sí? Vean. ¿Por qué le pongo más? Ahí está. Porque voy a abrazar esta punta y esta punta. ¿Sí? Y doblo esto. Entonces, lo dejo. Vean. Voy a cortar. Y lo dejo a que se seque. Y vean, ya salió la carrillera así. ¿Sale? Entonces, dejo que seque. Por lo mientras voy a poner los ojos. Si no, espérenme. Es que le voy a poner una pincita, pero... A ver, que aquí quede así. Y ya quedó. Vean. Entonces, vamos a buscar los ojitos. Ok, voy a pegar los ojos. Y los ojos van como a esta altura. Miren. ¿Sí? Entonces, vamos a pegar. Ahí está. Ahí. Ay, perdón, los moví. Ahí está. Pego el ojo. Pego el otro ojo. Es que tarda en bajar. Ahí está. Ahí. Y ahí está. También lo dejo así que también se seque tantito.
Y vamos a hacer, de una vez que tengo el hilo blanco, voy a hacer su boquita. Ahí está. Y le hago un nudo. Le hago un nudo aquí. Y veamos. Me voy 1, 2, 2 hileras abajo y hago esto. Así. Que queda en medio. Voy a esconder ese hilo. Lo empujo. Ahí está. Y entonces paso 2 veces. Ahí está. Sin jalar demasiado. O sea, no jalen demasiado porque si no, se pierde esto. Y luego paso una tercera y me voy para otro lado. ¿Sí? Ahí está. Ahora, voy a agarrar hilo negro. El hilo negro, el estambre negro es para la nariz. Entonces, ahí está. Y agarro la mitad de la nariz. Digo, agarro la mitad del espacio. De aquí, lo escondo. Y otra vez, paso 2 veces. Y lo saco por otro lado. ¿Sale? Y corto. Entonces, ya quedó el chivo acá. Y ahorita se los enseño. Ok, ya quedó el Chewbacca. Espero que les haya gustado el tutorial. Compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.